Amén, muy buenos días a todos, amados. Un gusto estar en esta mañana para compartir la palabra con todos ustedes. Amén. Bien, hay una alabanza que estoy seguro más de uno ha de reconocer, que dice de la siguiente manera la letra, de esta alabanza. Dice así: tu amor es grande, eres paciente y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho, yo seguiré cantando 10,000 razones para alabar. Al menos eso dice el estribillo de la canción, Y la canción misma, la alabanza, se llama 10,000 razones para alabar. ¿Cuál es el punto de esta alabanza? Bueno, ¿saben ustedes? El punto de esta alabanza es justamente exaltar y alabar al Señor por todo lo que es Él y por todo lo que ha hecho. Por supuesto que recurre a un lenguaje hiperbólico, Al decir 10,000 razones, está queriendo decir en realidad que hay incontables o innumerables razones por las cuales deberíamos siempre alabar al Señor. Vamos a continuar en esta mañana con nuestra serie sobre el Evangelio de Juan, que hemos titulado Creer para Vivir. Como les estaba diciendo, y se los he dicho a lo largo de estas prédicas ya que he venido dando de este fantástico evangelio, realmente Juan es uno de esos evangelios que me apasiona, por eso quise compartirlo con todos ustedes. Vamos a seguir viendo justamente nuestra serie, y debo insistir acerca de que en el capítulo 1, Juan lo que nos está presentando es que todos podemos conocer a Dios o ver a Dios en la persona de su Hijo, el Señor Jesucristo, ¿de acuerdo? Y quisiera que me acompañen un momento a analizar algo con lo cual, muchas gracias hermano George, estamos muy familiarizados, y es la confianza. Síganme en esto un momento. La confianza. Por definición, la confianza se define como aquello sobre lo cual uno pone la esperanza. Es algo o alguien sobre lo cual uno pone su esperanza. Eso es confiar. Y en cuanto a definición respecta, está excelente ese concepto. Sin embargo, si yo preguntare sobre qué base se construye la confianza, ahí ya excedemos la definición. ¿Sobre qué base se construye la confianza? Y principalmente la base sobre la cual se construye la confianza es a partir de hechos. Hechos. Es decir, alguien puede decirnos muchísimas cosas. Alguien puede decirnos, por ejemplo, de que cierto producto es muy confiable y nos puede dar toda una definición acertada acerca de lo que el producto hace y no hace, sus bondades, sus atributos, pero si en la práctica dicho producto no hace lo que dice que hace, ¿acaso podemos depositar confianza en ello? Absolutamente no. Entonces se comprueba. La confianza se construye a partir de hechos comprobables, no meramente palabras. A partir de estos es que se va adquiriendo confianza. Esto que acabo de describir acerca de la confianza, amados, debe ser algo que nos tiene que suceder con respecto al Señor. El autor de la alabanza que les decía en el principio, hace un momento atrás, seguramente al componer la letra, porque en algún momento se tuvo que sentar a componer la letra, tuvo que estar pensando acerca de las tantas cosas que Dios ha hecho por él y de lo que Dios mismo significa. Por eso es que se animó a poner 10,000 razones para alabar. Al igual que hoy, en esta mañana, vamos a estar estudiando lo siguiente, que tenemos sobradas razones de confiar en nuestro Dios. Y para tal efecto voy a pedirles que me acompañen al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 14 al 18, y para la lectura de la palabra del Señor voy a solicitar a la congregación que se puedan poner en pie. De paso, les voy a pedir por favor también sus oraciones por mi
esposa el día de hoy, que no ha amanecido del todo muy bien, ¿ok? Bien, repito la cita, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 14 al 18, dice así la maravillosa palabra del Señor. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Amado Dios celestial, cuán maravillosa es tu palabra, Señor. Dios mío, sea siempre tu palabra nuestro alimento seguro y constante para que nuestras vidas espirituales sean nutridas. Amado Señor, es mi oración en esta mañana que seamos conducidos por medio de tu Santo Espíritu, a través de tu palabra, hacia la persona de tu Hijo, el Señor Jesús, para que nuestras vidas sean transformadas, amado Señor. Que no me desvíe yo ni a izquierda ni a derecha, que no le aumente ni le quite a lo que dice tu palabra en esta mañana. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amados. Muy bien. Como les decía hace un momento entonces, en la introducción, tenemos sobradas razones para confiar en nuestro Dios. La primera de ellas, porque a Dios le plació hacerse hombre como nosotros. ¿Sabían ustedes que en las muchas creencias religiosas, pero me voy a centrar, porque hay muchísimas creencias religiosas en nuestro tiempo, pero me voy a centrar en las creencias religiosas para el tiempo en cuando Juan escribe lo que está escribiendo aquí en su Evangelio? Principalmente, por supuesto, teníamos las creencias religiosas de los griegos o los romanos. Estoy seguro que en más de una ocasión alguno de nosotros se ha topado con libros como la Ilíada de Homero, que alguno de nosotros alguna vez hemos leído acerca de Zeus, Prometeo y todos los dioses, ¿no? Los dioses famosos del Olimpo. Conocemos algo al menos de ellos, ¿no es verdad? Alguna vez hemos escuchado de ellos. ¿Saben ustedes que como concepto filosófico y religioso acerca de la mitología griega, los dioses, de alguna manera se encontraban distantes o lejanos del hombre? Efectivamente, los dioses mantenían un tipo de relación amistosa con el ser humano, pero no estaban precisamente muy interesados en inmiscuirse en la vorágine humana. O sea, no estaban muy interesados en ser parte de las cosas que sucedían en este mundo. De tal manera que podemos llegar a concluir que sí, es cierto, los griegos concebían a sus deidades como que de tanto en tanto entraban en contacto con ellos, pero que en todo caso eran deidades bastante alejadas. Ellos estaban en el Olimpo, en un plano de realidad superior al que los humanos podíamos alguna vez llegar a aspirar o a alcanzar. De tal manera que el concepto de que un Dios llegase a ser o se hiciese hombre, para el tiempo de Juan, la verdad que sonaba a locura. Sonaba medio que estás medio tronado, viejo, para decir eso. Sonaba muy a eso, ¿de acuerdo? Era mucho más factible, de acuerdo con estas mitologías, pensar que un hombre pudiese llegar a ser deificado o pudiese llegar a ser Dios, o un Dios, pero era realmente escandaloso pensar lo contrario. Lo que Juan está anunciando en este pasaje es que justamente Dios, el Verbo, se hizo carne
Y como les estaba diciendo, esto sonaba realmente escandaloso. De pronto podía surgir una pregunta aquí, ¿no? En verdad, el verbo, me estás diciendo, este verbo, Juan, que se dice ser Dios, que en realidad se hizo hombre, no, ni idea, no te la creo. No te la creo. Eso es lo que cualquier griego para la época de Juan haya podido decir con respecto a lo que el apóstol está escribiendo. En teología, amados hermanos, lo que está describiendo este pasaje es lo que se conoce como la encarnación de Cristo. Y es, debo decirles, un artículo esencial y principal con respecto a la fe del cristiano. Esta es una de esas verdades a las cuales no podemos estar dispuestos a negociar con ella. La encarnación de Cristo es un artículo sobre el cual nuestra fe se mantiene o cae. Y como les decía, ya esto, que por cierto es bastante sorprendente, pero vemos a lo largo del Antiguo Testamento, en el relato del Antiguo Testamento, que siempre se presenta la grandeza de Dios. Recurramos un tanto a algunos pasajes para contemplar lo que los autores bíblicos del Antiguo Testamento tenían para decir con respecto a la grandeza de Dios. Miren lo que dice, y está registrado en el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 27. Miren lo que dice. Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Salomón se estaba preguntando: Señor, realmente eres maravilloso, gigante, inmenso. La palabra correcta es: eres trascendente. Por eso es que Salomón escribe cosas como: ni los cielos de los cielos te pueden contener, trasciendes tu misma creación. Y me estás diciendo, ¿acaso, Dios, que has de venir a habitar en este templo que yo te estoy edificando el día de hoy? La verdad que este concepto de que Dios pudiese venir a habitar en un templo, imagínense, para el sabio Salomón era algo que realmente le costaba mucho trabajo entender. Pero no solamente a Salomón. Miremos un momento al profeta Jeremías, escribiendo en el capítulo 23, versículo 24 de su libro. Jeremías 23, 24 dice: ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Jeremías entendía muy bien también la trascendencia y que la omnipresencia de Dios. Por eso, amados hermanos, es que muchos profetas en el Antiguo Testamento indagaron sobre estas verdades. ¿Qué cosa? A ver un momento, que Dios ha de venir a habitar entre medio de los hombres. Realmente esto es algo complejo de entender. Quizás para nosotros esto pueda ser pan de cada día y lo damos ya por sentado, pero son conceptos que si realmente les ponemos un poco de piense, es algo sorprendente. ¿Cómo puede ser que el Dios todopoderoso y trascendente que tenemos, trascendente, pueda hacerse inmanente, pueda de alguna manera venir a hacerse hombre? Por eso les digo que este concepto de la encarnación es un artículo fundamental con respecto a nuestra fe. Es menester aclarar también que siempre que se habla de la encarnación con respecto de nuestro Señor Jesucristo, se dice que fue hecho en el sentido de encarnado, nunca en el sentido de su ser. Nunca se habla con respecto a Jesucristo que haya sido engendrado con respecto al inicio de su existencia, sino con respecto a su encarnación. Entonces los profetas indagaron, pero no lo llegaban a comprender plenamente. Otro pensamiento griego muy de moda para el tiempo de Juan era que este plano terrenal en el cual existimos todos era intrínsecamente maligno, malvado, perverso, y que por lo tanto uno tenía que aspirar
a librarse de este plano natural. Así que si lo que Juan había ya dicho hasta aquí, que el Verbo se hizo carne, con lo siguiente que él dice, y no solamente que se hizo carne, muchachos, sino que vino a habitar entre medio de nosotros, esto era algo ya intolerante para el tiempo de Juan. Porque estaban diciendo, a ver, ok, ya, a ver, Dios se hizo hombre, el Verbo se hizo hombre, pero me estás diciendo que Dios viene a habitar a este plano natural del cual todos aspiramos librarnos. No, la verdad que Juan, ¿sabes qué? Te fumaste algo. Eso es lo que pensaban los griegos. Entonces, lo que él está diciendo es bastante revolucionario, es bastante escandaloso, venir a habitar entre medio de los hombres. Un Dios rebajándose a venir a vivir entre medio de los hombres. Ahora también con esto Juan está confirmando. Recuerden que los gnósticos eran los principales rivales de Juan para aquel tiempo. Juan está confirmando que el Señor Jesucristo, el Mesías creador que Él está presentando en el primer capítulo de su Evangelio, no era un espíritu, no era un fantasma, no era un espectro, una ilusión, era un hombre de verdad. 100% real, 100% físico. Hay ciertos tipos de test visuales. Estoy seguro que más de uno de nosotros alguna vez hemos tenido estos tipos de test visuales. No sé si alguna vez han podido apreciar esos cuadros que están compuestos por muchos puntitos o manchas o láminas de distintos colores, y se nos dice, ¿no?, que hay que enfocar la imagen en el centro y que de pronto vamos a descubrir una imagen oculta. ¿Alguna vez han hecho ese tipo de test? Sí, ¿no ven? Y de pronto aparece, no sé, un tigre, un león, lo que sea que el autor de la imagen está queriendo o intentando comunicar. El punto, amados, por eso se llama test visual, es que no todos alcanzan a descifrar o a ver la figura que está oculta en el cuadro, ¿no es verdad? ¿Cuántas veces no les ha pasado? A mí me ha pasado que dice, ¿no? Sí, aquí en la imagen usted va a encontrar, no sé, un pitufo. Y uno está ahí, no, yo veo cualquier cosa, ¿no? O sea, me aparece un árbol, me apareció un duende, menos un pitufo. Bueno, el punto aquí de Juan en el pasaje, cuando dice que vino a habitar entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, es precisamente muy similar a la de un test visual. Ya Juan nos aclaró de que a lo suyo vino y los suyos no les recibieron. Que Jesucristo era la luz de los hombres y los hombres rechazaron esta luz. Es evidente que lo que está diciendo es que no todos, sino solamente algunos, y me imagino a Juan pensando, por supuesto, en esos algunos, los 12, por supuesto, o muchos otros que habían creído, pero esos algunos vieron realmente a Jesús como lo tenían que ver, como el unigénito del Padre. La mayoría de las personas para el tiempo de Juan, que habían visto al Señor Jesucristo en su ministerio terrenal, lo habían visto quizás como otro hombre, como un alborotador, como alguien que había venido simplemente a tomar oportunidad de un momento histórico en Israel. Pero tan solo algunos lo habían visto con la gloria que lo tenían que ver. ¿Qué es, por cierto, gloria? Con el honor, el reconocimiento, en el lugar que lo tenían que verdaderamente ver. Y me llama mucho la atención, Juan pudo enfocarse, porque dice, y vimos su gloria, lleno de gracia y de verdad. Juan pudo haberse enfocado en tantas otras cosas acerca del ministerio terrenal de Cristo. Pudo haber dicho Juan, y vimos sus milagros, y vimos sus señales, vimos sus liberaciones. Pero no dice eso, ¿no? Dice que lo vieron como lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué? Juan en lo que se centra es en la esencia misma del ministerio de Cristo.
que fueron el pronunciamiento o la proclamación de la verdad del Evangelio y la gracia contenida en este mensaje. Si bien, amados hermanos, el Señor Jesús habitó físicamente entre los hombres, nosotros, vámonos a pensar, no lo hemos visto físicamente entre nosotros. Por tanto, surge una inminente pregunta. Entonces, ¿qué rayos, qué tipo de relevancia puede tener este pasaje para nosotros? Si nosotros no lo hemos visto físicamente. Bueno, primeramente, lo que fue una realidad física para los apóstoles, amados hermanos, ellos estuvieron con Jesús, así como estoy yo el día de hoy con ustedes. Lo que fue una realidad física para los apóstoles, para nosotros debe convertirse en un depósito de garantía. ¿Por qué digo un depósito de garantía? Porque esto nos confirma que el Señor Jesucristo fue un personaje histórico. Ahora quizás uno está diciendo, pero ¿y qué tiene que ver que haya sido un personaje histórico? Déjenme preguntarles algo. ¿Cuántos sucesos históricos marcan nuestro presente? Marcan nuestro presente, solo por citar un ejemplo. ¿Acaso un evento histórico como la Guerra del Pacífico, en nuestro caso, no marca nuestro presente hasta el día de hoy? Entonces sí, los hechos históricos tienen la capacidad de marcar nuestro presente. El hecho de que Cristo sea un personaje histórico nos debe ser un depósito de confianza, de saber que no estamos pues creyendo una fábula. Creemos en alguien que fue y es absolutamente real. Es un personaje histórico, pero segundo también con respecto a esto, saber que Cristo vino al mundo, sabiendo ya que es un personaje histórico, y no cualquier personaje, pero sabiendo esto, nos debe llenar de confianza de lo interesado que está Dios, en saber de nuestros asuntos, en estar en medio de nosotros. Esto dista mucho de los conceptos que generalmente se tienen. Incluso si ustedes miran el Islam, Alá se parece mucho al concepto griego de la deidad. Alá está por allá. Nosotros estamos aquí. Pero nosotros tenemos un Dios que se hizo carne, que vino a habitar en medio de nosotros. Y eso nos muestra la predisposición de nuestro Dios, de estar muy al tanto de todos nuestros problemas, de todos nuestros devenires en la vida. Eso nos tiene que llenar de confianza. Si tuviéramos un Dios distante, ¿acaso pudiéramos estar en confianza con Él? No. Pero tenemos un Dios cercano, un Dios que está en medio de nosotros. Tercero, y también muy importante, el punto de Juan a lo largo del pasaje es que se puede ver a Dios en su Hijo. Y esto lo he venido reiterando y no me voy a cansar de reiterarlo. Hay muchos que quieren mirar a Jesús de acuerdo con su conveniencia. Cómo percibimos a Cristo hace toda la diferencia en este mundo. Como se los he estado diciendo, cualquiera puede decir, yo creo en Cristo. Cualquiera puede hacer ese tipo de aseveración. Los testigos lo hacen. Los mormones también. Hay ciertas sectas que igual dicen, sí, creemos en Cristo. Incluso los musulmanes dicen, creemos en Cristo. Pero ¿cómo lo perciben? ¿Cómo lo ven? Lo ven como el unigénito del Padre. Lo ven a Cristo. Vemos a Cristo como el favor extendido de Dios hacia nuestras vidas. Amados hermanos, Él es el favor de Dios. A veces pensamos que el favor de Dios es, ay Señor, gracias porque me solucionaste este problema económico. Ay Señor, gracias porque me solucionaste y puedo ver tu favor. Amados hermanos, no hay duda que eso tiene su lugar.
pero el favor de Dios es su Hijo. Ese es su favor. Y si no lo estamos viendo así, no estoy viendo a Jesucristo el Señor en su gloria. No lo estoy viendo como el unigénito del Padre. Y ciertamente si no lo veo así, puedo estar en serios apuros. Pero sabemos también que tenemos sobradas razones de confiar en nuestro Dios, porque le plació dar testimonio de sí mismo. Le plació dar testimonio de sí mismo. En las noticias, cuando prendemos las noticias, todos aquí prendemos las noticias, de manera muy regular vemos a los llamados ministros, ¿no es verdad? Los ministros que salen en la prensa a hacer toda suerte de declaraciones, ¿de acuerdo? ¿Saben ustedes que la palabra ministro o ministerio en sus orígenes está relacionada con el servicio y con el hecho de comunicar la voluntad de un gobernante por intermedio de un segundo? Eso es un ministro. Un ministro comunica la voluntad de un gobernante por intermedio de un segundo, de tal manera que lo que un ministro en realidad tiene que hacer es comunicar la voluntad de su mandatario. Un ministro jamás debería llamar la atención sobre sí mismo, sino que debiese llamar la atención sobre aquel a quien él anuncia. Ese es el trabajo de un ministro. Y es así que Juan el apóstol nos está presentando a Juan el Bautista. La función de Juan el Bautista es justamente llamar la atención no con respecto a él mismo, sino con respecto a la persona del Señor Jesús. Si bien el ministerio de Juan me refiero al Bautista, fue previo al ministerio del Señor Jesucristo, y él lo dice en el pasaje, él también hace una aseveración muy importante. Pero Él es primero que yo, Él es antes que yo, una clara referencia a la eternidad de Cristo. Entonces, amados hermanos, no cabe duda que la actitud del Bautista es una exhortación hacia nosotros el día de hoy. ¿Por qué? El Bautista miró a Jesús como quien era realmente. Por tanto, al mirarlo así, comprendió que él, es decir, Juan el Bautista, se encontraba en segundo plano. Que él no era ni siquiera un porcentaje importante comparado con lo que Cristo venía a anunciar. El asunto para nosotros es, amados, que si decimos que hemos visto a Jesús verdaderamente, si lo hemos reconocido y aceptado por quien realmente es, nuestra vida misma ha pasado, o al menos debió haber pasado, a un segundo plano. Ahora, no les estoy diciendo desprecio por nuestra vida. Nunca se debe entender tal, sino más bien que quien ahora debe llevarse la atención en nuestra vida es Él y no nosotros. Y eso tiene toda suerte de aplicaciones en lo laboral. En lo laboral somos muy proclives. Generalmente cuando uno se inmiscuye en toda la práctica laboral, uno llega incluso a desarrollar ciertos hábitos adictivos con respecto al trabajo. Uno se hace adicto, por ejemplo, a levantarse a ciertas horas en las mañanas, a la planificación, a estar con los colegas de trabajo, a rendir bajo presión. Uno se hace adicto a esas cosas, ¿sabe? Pero la pregunta que uno tiene que hacerse aquí es que si lo que estoy haciendo en lo laboral está llamando la atención sobre Cristo o sobre mí. ¿Qué se predica el día de hoy? Que la atención está centrada en el hombre. Alcanza tu éxito, alcanza tu propósito, el llamado de Dios para tu vida. Juan el Bautista no habló de nada de eso, ni ninguno de los apóstoles. Todos ellos llamaron la atención a las personas con respecto a Cristo. Dijeron, mírenlo a Él.
Por tanto, cabe que nos preguntemos, ¿lo que hacemos llama la atención sobre él o sobre mí? En lo familiar, cuando un esposo o una esposa se tratan entre sí, ¿el centro de atención son ellos mismos o la forma en cómo se relacionan entre ellos pretende o tiende a mostrar a Cristo Jesús? Si hiciéramos eso, nuestras relaciones matrimoniales tendrían un cambio radical. La relación con nuestros hijos sería realmente provechosa. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces preferimos mostrarnos a nosotros mismos antes que a Cristo. Y por eso muchas veces caemos en los enojos, en las griterías, las histerias, las revanchas, las iras y todo aquello. ¿A quién estamos mostrando? ¿Estamos llamando la atención sobre nosotros o estamos llamando la atención sobre Cristo Jesús? Y como les he estado diciendo, tenemos sobradas razones de confiar en nuestro Dios. Tercero, porque le plació darnos su favor. Le plació darnos su favor. Si de pronto pensamos en dos tiendas, amados, ¿ok? Todos aquí tenemos tiendas en nuestros barrios, ¿no ven? Las tienditas, las ventas que le decimos aquí. Si pensamos en dos ventas, ¿ok? Una al lado de la otra. Y resulta que la venta número 1 siempre está surtida de cosas, de todo tipo de enseres y víveres, siempre. Y resulta que la segunda siempre está desabastecida. Solo hay un par de cuñapecingos ahí y un par de pilfrus, no hay más. Ahora, si yo les hago una pregunta, ¿ok? ¿A cuál de las dos tiendas vamos a preferir ir? A la que está pues surtida de todo, ¿no es verdad? Por razones que son obvias. Porque ahí voy a encontrar abundancia. En la otra venta no, porque no tienen pues nada, ¿no? Ese es el punto de Juan cuando dice que de su abundancia tomamos todos. Él tiene surtido y de manera abundante. De pronto una mejor traducción un tanto más contemporánea diría de la siguiente manera: de su abundancia todos nos beneficiamos. De su abundancia todos nos beneficiamos. Y por el contexto, amados hermanos, es imposible llegar a concluir que cuando Juan está hablando de esta abundancia solo se estaba refiriendo a él y a los apóstoles. Se tuvo que estar necesariamente refiriendo incluso a aquellos que dice el pasaje un poco más arriba, que no quisieron aceptar a Cristo. Y si lo ponemos en perspectiva, nos vamos a dar cuenta que esto es verdad. ¿Acaso no sale el sol todos los días? ¿Acaso no manda el Señor la lluvia? ¿Acaso no manda el oxígeno? ¿Acaso no permite el Señor que cada uno de los corazones que en este instante viven tengan latido de vida? Se dan por sentadas estas cosas, ¿no? Como que sí o sí mañana me tengo que despertar, o sí de aquí a unas 5 horas tengo que seguir vivo, pero ¿y si Él no quiere? Entonces, efectivamente, de su abundancia todos hemos tomado. Y Juan apunta al hecho de que quien tiene abundancia de bendiciones inmerecidas, una sobre otra, es Cristo. Por eso dice que de su abundancia nos beneficiamos todos y nos ha dado gracia sobre gracia. Eso quiere decir, nos ha dado continuamente una bendición por sobre la otra. Y pasa ahora Juan a ser bastante específico con este asunto de la gracia, ¿no? Por eso lo menciona Moisés. Porque saben, es como que Juan les estuviera diciendo, ¿no? Por Moisés fue traída la ley, pero por Cristo Jesús la gracia y la verdad. Ahora, hacemos muy mal en entender o interpretar este pasaje como que si Juan lo que estuviese diciendo es, ok, la ley fue un desastre, entonces Cristo vino a suprimirla o a suplantarla. No es esa la intención de Juan. Lo que Juan está queriendo hacer aquí es un contraste. ¿Cuál es ese contraste? Déjenme explicárselos. Dios está absolutamente justificado
de siempre demandar, y de hecho siempre lo ha hecho así a lo largo de la palabra, de demandar que el ser humano cumpla con su voluntad, cumpla con su ley. Dios tiene el derecho de hacer eso porque Él es el creador. Así como cuando los legisladores ponen leyes, tienen todo el derecho de ejercer esas leyes sobre la sociedad civil para que esa sociedad las cumpla, porque son leyes. De igual manera Dios está absolutamente justificado de hacer esto, pero hay un terrible y tremendo problema. Dada la naturaleza caída del ser humano, ninguno jamás puede o podrá cumplir con la ley de Dios. De tal manera que ahí se introduce el contraste. A sabiendas de esta imposibilidad del ser humano, es que Juan dice: pero Dios, viendo este problema, envió a Cristo para hacer aquello que el ser humano no podía hacer en ninguna manera. Envió a su Hijo como la máxima manifestación de su amor y de su favor. Y en este punto debemos meditar profundamente sobre lo siguiente. Amados hermanos, la abundancia de Cristo es inagotable. Inagotable. Pongámonos a pensar, ¿cuántos aquí no quisieran tener una cuenta bancaria cuyos recursos sean inagotables? ¿Cuántos aquí no quisieran tener una despensa que al abrirla los víveres y los enseres nunca se agotasen? Estoy usando estas ilustraciones para que simplemente puedan verlo en perspectiva. La abundancia de Cristo es inagotable. Muchas veces tendemos a mirar a Dios como alguien que está muy enojado. Y ¿saben qué? Les quiero decir algo. La palabra misma del Señor efectivamente dice que Dios está airado contra el pecador todos los días. Eso está escrito. Airado contra el pecador todos los días. Pero también dice de que el Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Si algún lugar es inagotable para encontrar bendición, ese lugar es Cristo. Pongámonos a pensar, bien pudo dejarnos el Señor con la gracia del Calvario y ya. Es decir, ok, ya les extendí mi favor. Ya envié a Cristo a hacer todo lo que ustedes no podían, ni pueden, ni podrán hacer. Ya, con eso ya tienen. Bien pudo hacer eso Él, ¿no? Porque tiene todo el derecho y la autoridad, pero no hizo eso. No hizo eso por sobre esa gracia abundante de la cual misma le habló a Pablo y le dijo: no, bástate de mi gracia, Pablo, deja de pedirme que me lleve el aguijón, bástate de mi gracia. Bien pudo dejarnos ahí, pero sobre esa gracia nos ha dado ¿qué? Más gracia. Más gracia. ¿Saben qué es algo muy útil para que ustedes puedan palpar la gracia de Dios de esta manera? Porque efectivamente todos aquí comprendemos el favor de Dios en Cristo Jesús, ¿no es verdad? Espero que así sea. Pero ¿saben qué es algo muy útil para palpar esa gracia sobre gracia? Háganse un registro de todas las oraciones que Dios les responde. ¿Han hecho el intento de hacer eso alguna vez? Yo lo llevo, les cuento. Empiezo orando por un tema y le pongo fecha y pongo el tema por el cual estoy orando. Y luego tengo una casilla en blanco con la fecha de respuesta. Y es sorprendente su fidelidad. Claro, algunas casillas están en blanco porque es muy probable que o no sean su voluntad, Él no quiera, o todavía en sus propósitos más adelante las vaya a responder. Pero esa es una forma de palpar la gracia de Dios, su gracia sobre gracia. Tendemos a olvidarnos muy fácilmente todas aquellas cosas que le pedimos y que nos responde.
Y ahí estamos vueltas, ¿no? ¡Ay, Señor! Si hiciéramos este tipo de cosas, realmente tendríamos una confianza absolutamente plena de que nuestro Dios siempre responde. Pero también debemos meditar en todas las veces que queremos seguir insistiendo en que el medio de agradar a Dios es por medio, valga la redundancia, de nuestra obediencia. ¿Cuántos cristianos viven su cristianismo a partir del esfuerzo de su obediencia? Ese no es el Evangelio. Si yo vivo un cristianismo a partir de la fuerza de mi obediencia, va a sonar un poco duro lo que voy a decir, las puertas de Roma están abiertas para usted. Amados hermanos, la obediencia es un resultado de nuestra plena confianza en la obediencia de uno solo, y ese uno solo es Cristo Jesús. Es por su obediencia, es por sus méritos, es por su sacrificio, es por su victoria sobre la muerte. Por eso es que toda la plenitud, toda la abundancia, de ahí podemos ir a tomar de esa abundancia. Tengo luchas, tengo tentaciones, pecados que debo superar. ¿Dónde están las fuerzas? ¿Dónde está la abundancia? En Él. En Él. ¿Y cómo opera esa abundancia? ¿Cómo me relaciono con esa abundancia? Por medio de la comunión, la palabra y la oración. De tal manera que cuando viene una tentación a mi vida, sale un pasaje bíblico en mi cabeza. Cuando tengo el deseo de gritar, airarme, puede salir un pasaje bíblico que dice que la palabra mansa aplaca la ira, por ejemplo. O que ante la tentación Dios sabe darnos siempre puertas para que huyamos de esas tentaciones. Entonces de su abundancia podemos tomar. Y de esa misma abundancia podemos confiar, amados hermanos, que si tengo algún problema económico y si a Él le place, Él me sacará. Que si estoy esperando que se me abra una puerta de trabajo y si a Él le place, Él me la abrirá. Que si estoy esperando de pronto ser restaurado de alguna enfermedad y si a Él le place, Él lo hará. Y si no lo hace, de igual manera coopera con mi bien. Abundancia, hermanos. Esa es la abundancia que tenemos. Con razón, que la palabra dice claramente que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Como les he estado diciendo a lo largo de este mensaje y casi en su epílogo, tenemos sobradas razones de confiar en nuestro Dios. Cuarta, porque le plació darse a conocer. Le plació darse a conocer. Cuando una empresa va a exponer sus productos en una feria, en la Feria Expo Cruz, por ejemplo, la empresa hace todo lo posible para que las personas puedan ver todo su portafolio sin ningún tipo de reservas, ¿no es verdad? Sin ningún tipo de reservas. Ese es el punto acá. Juan claramente dice: a Dios jamás nadie le ha visto, y eso es verdad. Acompáñenme un momento a Éxodo 33:20, miren lo que dice ahí. Dijo más: no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Se lo estaba diciendo a Moisés. Moisés anhelaba algo, que ver a Dios. Ver a Dios. En lo físico me refiero, ¿no? Y Dios le dice a Moisés: tranquilo, Choco, que si me llegas a ver, vas a caer muerto. Solamente voy a permitirte que mires el lomo de mi espalda. Y lo protegió para ese evento, ¿no? Pero nosotros, como les he venido diciendo a lo largo de estas 3 prédicas que ya van de nuestra serie, el propósito de Juan en este capítulo es hacernos entender que todos podemos ver a Dios en la persona de su Hijo. ¿Y no se está confirmando acaso esto con nuestro pasaje? Él está claramente diciendo: a Dios nadie le ha visto jamás. Pero hay una forma. Su unigénito, su Hijo, le ha dado
a conocer. Solamente Él puede dar a conocer al Padre, a Dios verdaderamente. Es casi como que si hubiese una pregunta de Juan entre líneas. La pregunta sería: ¿quieres ver a Dios? Pues véanlo, Él es visible en el Hijo y el Hijo se hizo hombre y estuvo con nosotros. Es decir, Dios se hizo hombre y estuvo con nosotros. ¿No es acaso esto sorprendente? Quiero que capten lo que Juan está escribiendo. A veces leemos estos pasajes y se nos pasan muy a la ligera. Tenemos que aprender a leer entre líneas, a ponernos en la piel del autor. Y Juan está realmente perplejo por esta verdad. El punto más emocionante, escúcheme bien, porque esto es el epítome de este mensaje y no quiero que se les vaya a pasar. El punto más emocionante en la vida de cualquier ser humano, cualquiera que ha vivido, que vive y que ha de vivir, el punto más emocionante en la vida de cualquier ser humano debiese ser llegar a ver a Dios. Ese debería ser el momento, el punto más emocionante en la vida de cualquier ser humano. Imagínense Moisés, los profetas decían: yo realmente quiero ver quién es el Creador. Esto debiera ser realmente transformante en nuestras vidas. Debería ser un deseo, un anhelo ferviente ver a Dios. Pero aquí cabe hacernos una pregunta, ¿no? ¿Dónde tengo la mirada puesta? ¿Mi anhelo es ver a Dios o tengo la mirada puesta en cualquier otra cosa? Muchos, si no la mayoría, al igual que lo que describe este pasaje, tienen la mirada puesta en lo que está enfrente de sus narices. En sus problemas, en sus logros, en su momento pasajero, tienen puesta la mirada en ese tipo de cosas, pensando que no hay nada más que pueda importar, sino simplemente lo que está delante de sus ojos. Así vive la mayoría de la gente, y lamento decir que muchos cristianos viven de igual manera, viviendo solo por lo que tienen delante de la mirada. Pero quisiera que nos pongamos a pensar en lo siguiente. Realmente quiero que piensen esto. Se tomen unos segundos para meditar en esto. ¿Saben ustedes que todos los que estamos acá, todos los que habitamos este mundo el día de hoy, algún día nos vamos a parar delante de Dios? A ver, ¿realmente se ha puesto a pensar en eso? Todos los que estamos aquí, algún día nos vamos a parar delante de Dios. Ahora, he descubierto, por lo que dice la Biblia, y estoy seguro que muchos lo han hecho igual, que hay dos grupos de personas con respecto a esta situación que acabo de decir: pararse delante de Dios. Están los del primer grupo, que de pronto, estoy seguro, no meditan mucho en esto, pero si alguna vez lo piensan, llegan a decir: ay, estar delante de Dios, esto va a ser terrible. Y de pronto momentáneamente les viene, ¿no?, algún pensamiento y decir de querer algún remordimiento tener. Esos son los del primer grupo. Y déjenme decirles que los del primer grupo lamentablemente están perdidos. Pero hay los del segundo grupo que ante este evento de pararse algún día delante de Dios, ¿saben cómo responden y reaccionan, no? Esto es lo que he estado esperando toda mi vida. Esto es lo que yo quería. Ese es el salvo, amado. Y les voy a decir otra verdad muy reveladora. Efectivamente, ese momento nos va a llegar. Pero en nuestra conversión a Cristo, ya debimos haber visto a Dios de tal manera que podemos decir: esto es lo que yo estaba esperando toda mi vida. Lo podemos hacer aquí y ahora. Dejemos de pensar
que me voy a maravillar con Dios solamente el momento en que yo esté parado literalmente enfrente de Él. Lo podemos hacer aquí el día de hoy. Ese es el punto de Juan. Todos podemos ver a Dios en la persona de su Hijo y maravillarnos por quién es este nuestro Dios. Si no estoy maravillado con mi Dios, con nuestro Dios aquí y ahora, no lo estaré el día de mañana enfrente de Él. Y por tanto pertenezco al primer grupo que les acabo de decir. Amados, tenemos sobradas razones de confiar en nuestro Dios. Porque le plació hacerse hombre como nosotros, porque le plació dar testimonio de sí mismo, porque le plació darnos su favor, porque le plació darse a conocer. Decidí titular este sermón 10,000 razones como la alabanza, porque es verdad, sobran las razones para confiar en nuestro Dios. Y como dice la palabra en los Salmos, has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Vamos a orar, amén. Amado Señor Celestial, te damos las gracias por todas las sobradas razones que nos das, que nos has dado y nos sigues dando para confiar en ti, bendito Señor. Dios mío, amado Señor, que realmente vivamos bajo el deslumbre de tu persona, que nos sintamos atónitos y perplejos ante la persona de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amado Señor, de saber que eres un Dios tan lleno de gracia, de bondad, de misericordia, que decidiste hacerte hombre en la persona de tu Hijo, amado Señor, para venir y habitar entre nosotros y ver tu gloria por medio de tu Hijo, amado Señor. Yo quiero pedirte que los que estamos en este lugar hayamos comprendido este mensaje y podamos ver tu gloria en la persona de tu Hijo. Que no la busquemos en otro lugar, que no busquemos tu gloria en otra parte, sino únicamente en la persona de tu Hijo, amado Señor. Porque de esa manera tenemos acceso a la vida abundante que está prometida en tu palabra. Dios mío, te pido esto, que abras nuestros entendimientos, que de las tinieblas resplandezca tu luz, que nos traigas de las tinieblas a tu luz admirable, Padre. Te lo quiero pedir en nombre de Cristo Jesús. Amén.